Ahora hay un futuro, que escuche tu voz, dile, y esperanza en él. Yeah. En su amor confiamos. Escucha esto, hay descanso en él. Gracias. Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a cada uno de los que están aquí en este lugar. Igual, bienvenidos a los que nos ven en Facebook. Pues qué bueno que nos estás viendo, no estás aquí, pero lo importante es que escuches la palabra de Dios, porque pues es Dios el que va a hablar hoy. Y también, chicos, de un favorzote, por favor, si pueden compartir esta transmisión, está en Facebook como Generación Extrema. Igual los que están en casa, denle manito arriba, comenten y compartan, ¿sale? Y vamos a iniciar porque no quiero tardar mucho como siempre, ¿no? Pero siempre tardo, ¿sale? Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Papito, gracias por esta noche que tú nos regalas para poder escuchar tu palabra, para poder venir y compartir en familia con nuestros hermanos en Cristo. Señor, sé tú el que pongas palabras en mi boca, que sea palabras de bendición, palabras de sabiduría a cada uno de los corazones. Prepara los corazones, Señor, que seamos moldeables, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Papito, igual bendecimos la vida de cada joven, de aquellos que no pudieron venir, y en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y pues bueno, chicos, para los que no me conocen, yo me llamo José Silvino González Cabrera, tengo 25 años, estoy felizmente casado y me dedico a trabajar y a servirle a Cristo. Por los que no me conocen, porque tiene como un año que no predicaba. Pero pues aquí andamos, ¿no? La serie de hoy se llama... la serie se llama Forastero. Y mi tema se llama Sin Nombre. No tiene nombre. Hoy yo te quiero hablar de un tipo de personas que son los sedentarios. Y en la historia humana, en la historia geográfica, lo que cuentan los grandes historiadores y científicos es de que estaban los nómadas, que es lo que habló Isa, aquellos que andaban de un lugar a otro, que no sabían ni qué onda con su vida. Pero yo te voy a hablar hoy de los sedentarios, que los sedentarios son aquellos que se sientan, o sea, que se asientan en un lugar, que permanecen, que se anclan, que no se mueven, pues, como nosotros. ¿Cuántos nos visitan de allá afuera? Bueno, por ahí están mis dos primas, qué bueno que vinieron, que son personas de afuera, no son de casa. ¿Por qué? Porque ellas tienen su casa allá de donde vienen. Entonces, un sedentario es aquel que está en casa. No sé quién más nos visita por primera vez, no sé, pero pues bueno. Entonces, yo te voy a hablar hoy de los sedentarios. Y no sé cuántos vieron el video que mandé al grupo de Generación Extrema. Para los que no están, les invito a que se agreguen al grupo. Había un link por allá, y si no, pues acércate a mí o al hermano Hugo y te vamos a agregar. Pero mandé un video a Generación Extrema. ¿Alguien lo vio? Levante su manito. A la mecha, no tienen saldo. Bueno, para los que lo vieron, es un video. No se pongan a verlo ahorita porque va a ser bulla. Pero para los que lo vieron o lo van a ver en su casa, trata de una niña que hace berrinche y agarra su mochila, su maleta y se va de casa porque la mamá la regañó y se va, ¿no? Y de ahí pues dice la niña, tengo 5 años, ¿a dónde voy? Y va de regreso a su casa. Regresa a su casa y así como que la mamá, ¿quieres volver a formar parte de la familia? Y la niña, sí. ¿Por qué? Porque no sabía dónde iba. Y así hay una historia
que pasó en la vida real, y es de una niña que tenía aproximadamente entre 10 y 13 años, y esta niña se peleó con sus papás. La casa tenía 2 pisos y arriba hagan de cuenta que era una azotea o una terraza. Pero aquí en Palenque, bueno, no en Palenque, en otro lugar, en el centro, ahí arriba de Jerusha, bueno, no sé quién será, ¿verdad? Pero ahí resulta que todas todas las casas, pues somos familiares, ¿no? Son familiares los que vivían ahí. Entonces, hagan de cuenta que todas las losas estaban así juntitas, ¿no? Y era como en tipo Estados Unidos, como Spider-Man que saltaba de una losa, otra losa y otra losa y otra losa. Y esta niña se pelea con sus papás, se sube y se sale por la casa de la bisabuela. ¿Por qué? Porque se quiso ir de la casa, porque la habían regañado. Más tarde le hablan el dueño de donde se fue a la casa de una amiga de ella. Oye, de Wilfrido, dice, aquí está tu hija. ¿Y qué onda, no? Y no, pues, ¿cómo se fue? ¿Cómo se salió? Y el caso que llega la hija se llamaba Panchita. Y llega Panchita a la casa y fue otra regañiza. ¿Y por qué te saliste? ¿Por qué te escapaste? Y simplemente, ¿por qué? Porque hizo un berrinche. Entonces, muchos de nosotros a veces hacemos eso. Hacemos un berrinche o cualquier cosita y ya me quiero ir de la casa. E incluso en los matrimonios a veces es como de que hay una discusión y prefiero salirme a tomar un café, que eso es incorrectísimo. Entonces, a veces nosotros actuamos de esa forma como nómada, que no permanecemos en un lugar y por un berrinchito nos queremos ir, pero vamos a regresar, como la niña de 5 años. Y no es por ofender o no es por ofenderme, pero a veces actuamos como un niño de 5 años, de 4 años o de 3 años. Yo me imagino a Mateito, a lo mejor puede hacer ese berrinche, no sé si se lo ha hecho el hermano Hugo, pero ¿quién aquí hizo ese berrinche? De que vio el Chavo del 8 y colgaba su palito con su paliacate y llevaba sus juguetes, pues no llevaba ni ropa. Y ahí nos íbamos, ya me voy de la casa y que no sé qué tanto y que me voy y me voy. Y luego regresábamos. Yo creo que ni uno de los que dijo eso se fue de verdad. Y si te fuiste, pues te fuiste a casa de tu abuela, ¿no? Pero dice, esto lo investigué, dice, los sedentarios modernizaron sus modelos económicos, además de que se convirtieron rápidamente en poblaciones más organizadas y con economías y políticas mucho más estables. Y es de lo que te quiero hablar. Cuando entendemos que un nómada se vuelve sedentario, se establece, dice que pueden mejorar su economía, pueden mejorar su alimentación, pueden mejorar sus políticas. ¿Por qué? Porque si tú estás como el chango de rama en rama en rama en rama, pues nunca vas a tener una casa y vas a dormir en donde te toque dormir. Pero cuando eres, en este caso, un sedentario, cuando tú ya tienes un hogar, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy salimos de nuestra casa para poder venir a la iglesia, pero sabemos que a más tardar son las 7, a más tardar a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, para los que estamos casados, a lo mejor nos podemos ir a Villahermosa, no sé, pero sabemos que tenemos que regresar a casa. ¿Por qué? Porque estamos ya plantados en una casa. Al menos que por mañoso o por malo te secuestren ahorita, pero no creo que te pase eso. Si te vas a un antro o algo así saliendo de la iglesia y te vas a portar mal, espérate lo peor. Pero si tú te vas a tu casa y haces las cosas bien, vas a llegar a tu casa. Entonces, tú llegas a tu casa, sabes que hay una cama para dormir, sabes que va a haber cena, sabes que hay leche, sabes que hay café, sabes que hay pan y sabes que hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás establecido en un lugar, hay economía. El hecho de tener, aunque sea tortilla, huevo, pan y una coca y un pancito, es tener comida, no mueres de hambre. Entonces, no sé, cualquier cosa, pero tienes un hogar. Y es de lo que yo te quiero hablar hoy, del hogar, pero especialmente en un hijo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos y algunos son hijos del maíz. Pero hay una pequeña historia y te quiero leer esto, es en Génesis 37, 28. Dice, ¿sí está, verdad? Sí. Ay, ahí está.
Porque sabemos que José tenía una casa, ¿sí o no? ¿Quién era José? Yo. ¿Quién era el consentido? José. ¿A quién vestía mejor su papá? A José. ¿A quién quería más su papá? A José. A Emanuel y a María José, no. No, José, el de la Biblia, era como el consentido de papá y de mamá. Era el junior, era el que le daban la túnica de colores, al que mejor lo vestían y todo eso, ¿no? Pero por envidia, sus hermanos, ¿qué dicen? Vamos a venderlo, vamos a matarlo, que no sirva a él, que no esto, que no acá, que no acá. Y me vendieron a Chami, pobrecita. No, es suertuda. Entonces, a José lo venden sus hermanos. ¿Y qué hace eso? Hace que él emigre de su ciudad a Egipto. Y estamos hablando de que él se vuelve un forastero o se vuelve como un nómada. ¿Por qué? Porque sale de su casa. Así como cuando tú te vas a trabajar afuera de Palenque o te vas a la universidad, así le pasó a José. Gente lo compró. ¿Y qué creen que le pasó en Egipto? ¿Acaso le dieron una casa con cama? No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y es ahí donde quiero entrar ya en tema. Y es de que muchos de nosotros sabemos quién fue. A ver, si yo te pregunto, ¿quién fue José? Fue el consentido y fue el gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque fue fiel, obedeció a Dios y todo eso, ¿no? Pero antes de ser gobernador, José fue un esclavo. ¿Y qué me da a entender esto? Que la forma de ver las cosas está aquí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que hay gente que vive en Palenque, pero su corazón y su mente no está en Palenque. Hay gente que está en tabernáculo de Dios, en este lugar, pero su mente ¿dónde está? ¿Quién sabe? Mi mente está ahorita en que tengo hambre porque no he comido. Pero no estamos aquí en este lugar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el hecho que tú te hagas un nómada está aquí, en la mente. E incluso la pobreza a veces pensamos, es que soy pobre, no tengo dinero, no me va bien, no esto, no esto, no esto, no esto. ¿Por qué? Porque en tu mente está el no trabajar, el no hacer nada. Pero si tú tienes una mente proactiva, las bendiciones van a llegar. ¿Por qué te va mal en la escuela? Tengo flojera de estudiar, lo dejo para mañana y está aquí. Pero si tú pensaras y dijeras, ok, estoy en vacaciones, voy a pasar a sexto semestre a la universidad o algo, me pongo a estudiar y cuando llegue yo al siguiente ciclo, me va a ir bien. ¿Por qué? Porque está aquí la mentalidad. Y José tuvo esa mentalidad. ¿Por qué? Yo anoté esto, que nació de mi corazón. Dice, antes de cumplir su propósito como un sedentario, es decir, que lo hayan vendido, que lo hayan golpeado, que lo hayan maltratado, él sabía su propósito, sabía su identidad, sabía que era hijo de Jacob, sabía que era hijo amado, sabía que era un hijo que lo anhelaban, sabía que era un hijo, aparte de ser hijo de Jacob, era un hijo de Dios. Y eso a él lo llevó en que su proceso, él se afirmara. Pero incluso a veces nosotros pasamos un proceso, pasamos un mal momento, vayamos a casa con papá y con mamá y con nuestros hermanos cuando éramos adolescentes o jóvenes, pasábamos un proceso en casa y nos enojábamos. ¿Se acuerdan? Para los que ya están casados y grandes, de que pasaba, de que papá te decía, no vas a salir porque no sacaste bien buena calificación en matemáticas, porque el maestro me dio el reporte. ¿Y tú qué hacías? Ay, papá, que yo quiero salir, que no sé, que ¿Por qué? Porque hacías un berrinche. Pero ¿acaso eso hacía que tú odiaras a tu papá? ¿O hacía que te fueras de la casa? ¿O hacía que tu papá te dejara sin comer? ¿O hacía que tu papá no te diera ropa? ¿O te dejara de pagar los estudios? No, ¿por qué? Porque un padre, aunque tú seas malo, un padre te va a dar lo bueno. Y ahora, José entendía algo. Tenía a su papá Jacob y tenía a su papá Dios. Y él dijo, ok, no está mi papá Jacob y estoy aquí en la cárcel,
estoy durmiendo en piedra, entre ratas, entre pajas y entre escombros, pero está mi Padre Celestial que es el que me está protegiendo. Entonces entendemos que José tenía otro chip, otra mentalidad, y a veces nosotros no actuamos con ese chip. No sabemos ni lo que queremos, no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos y no sabemos nada. Si yo le preguntara a un adolescente ahorita y a lo mejor le dijera, ¿cómo te ves en 10 años? O hace poco le pregunté a un chico, ¿qué quieres estudiar? No sé. ¿Qué quieres estudiar? No sé. Pero algo que te guste, no sé, nada. ¿Por qué? Porque andamos desorbitados, nuestra mente está vagando en otras partes y no tenemos los pies. Dijera mi abuelita, bájate de la nube y pon los pies en la tierra. Porque es así como tú vas a permanecer y te vas a anclar a la tierra. No me refiero para que no te vayas al cielo, no, pero para que vivas la realidad, pero entendiendo que eres un hijo de Dios, eres un hijo de Cristo y que a pesar de que vengan tempestades, vengan procesos, vas a salir adelante. Entonces, un sedentario, digamos, un hijo necesita afirmarse, más en estos tiempos. Es por eso que nosotros en esta serie nos hemos preocupado. No es como que vamos a hacer esta serie porque Forasteros se escucha chido como de una película. No, es porque vemos las necesidades. O incluso nosotros en un tiempo andábamos vagando a los 17, 18 años y no sabíamos qué rollo. Pero el día de hoy nos preocupamos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la tecnología o incluso el gobierno está inutilizando a los jóvenes. Y es algo que me preocupa mucho porque ahorita que hemos estado en la rama laboral, ya así casados, que nos tenemos que preocupar por nuestra esposa y por la casa y por los hijos y todo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es como que hay trabajo, pero los jóvenes no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque vivimos soñando un apoyo del gobierno, esperando que papá me dé dinero, esperando que caiga la beca, esperando que acá, que aquello, que esto. Pero cuando nosotros entendemos, soy hijo, y hace rato veía un estado de la pastora Irene, y es, a veces espiritualizamos tanto las cosas que no queremos vivir la realidad. A veces nos las pasamos, y el pastor Grillo lo dijo y me fue algo que me voló la cabeza, y es de que a veces nosotros estamos esperando, le dijo él, un tiro de suerte. ¿Y por qué no mejor actuamos? Porque un nómada está, dijera el mono, ¿no? De rama en rama a ver qué hoja se come. Pero el sedentario está aquí en este árbol, tratando de cuidar el árbol, tratando de que crezca el árbol, tratando de que los frutos den, tratando de esto. ¿Por qué? Porque un sedentario, alguien que se planta, va a crecer. Un hijo va a crecer. Si tú me preguntas a mí, de mis hermanos, Emanuel fue el que más nanas tuvo. Pero si la pregunta es, ¿la nana dónde está? La nana se fue. La nana ya se casó. La nana ya nos dio primito porque se casó con un tío. Pero si ustedes le preguntan a mi papá, por ejemplo, le dicen, oiga, ¿y la nana de Emanuel? Pues allá, por ahí está. Está allá viviendo su vida. Pero Emanuel ya creció, Emanuel ya es médico veterinario, Emanuel hace un año hizo esto, Emanuel ahorita está así. ¿Por qué? Porque un padre conoce a su hijo y un hijo va a conocer a su padre. No sé si me doy a entender ahí, de que un sedentario va a poder crecer. Mi papá ve el crecimiento de Emanuel, mi papá ve mi crecimiento, mi papá ve el crecimiento de Majo, y así de Panchita, y así cada uno de sus padres va a ver el crecimiento de ustedes. Entonces, esa es la importancia de ser hijo. Es como, igual, yo a lo mejor me preguntan de Luney, que la conozco desde chiquita. Pues sí, para mí no está creciendo físicamente. ¿Por qué? Porque desde chiquita la estoy viendo constantemente. Pero estoy seguro que si va a Argentina y la ve su tía, wow, qué grandote estás. ¿Por qué? Qué grandote estás. ¿Por qué? Porque ya tiene rato que no la ve. Pero yo voy a lo mejor viendo su crecimiento poquito a poquito y sé que está creciendo. A lo mismo que con mi prima, me acuerdo cuando estaba chiquitita y la abrazaba. Y ahorita no la puedo abrazar, está grandísima. Pero bueno, dice Génesis 45 del 4 al 8. Entonces entendemos, ¿no? Un hijo necesita afirmar.
Iglesia, me voy a poner yo como el malo. Hay una parejita de novios y es como de que no son ni novios, vaya, con eso batallamos mucho. No son ni novios, pero andan así como si fueran novios y esposos, ¿no? Y se acerca Silvino. Chamacos, miren, guarden su corazón, hagan las cosas bien, shalala, 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 ¿no? Pero, ¿qué va a decir el joven? Ay, ese Silvino siempre lo mismo, nos está regañando, nos está exhibiendo, nos está y es un ogro, y es un viejo amargado, y cualquier cosita, ¿no? Pero lo que el joven no entiende es de que nosotros ya pasamos por eso, ya tenemos más clara la visión. Y a un hijo se le es revelado el secreto. A José, ¿acaso se ofendió porque sus hermanos lo vendieron? Que eso sí estuvo cruel. A veces aquí en la iglesia es por una corrección y nos ofendemos, pero ahí lo vendieron a José. Es como si dijéramos, Héctor, vete de la iglesia, no te queremos. O sea, ahí se debería de ofender. Pero a veces es una corrección y como esto, por ejemplo, yo sé que él no se ofende. ¿Por qué? Porque ha entendido la visión. Pero a veces nos ofendemos por algo que nos hacen. Y José no se ofendió y José entendió y dijo, es que va a haber hambruna, Dios me mandó por un propósito, no importa, hermanos, si me golpearon, si me desangraron, si me vendieron, no importa eso, pero yo he entendido mi propósito, entendía la visión, entendió lo que Dios quería para él. ¿Por qué? Porque tenía la identidad de hijo. Pero el que no es hijo, ay, chamacos, ¿por qué me venden? ¿Por qué esto? No, ahora váyanse a su casa, regrésense y a mí déjenme solo, no les voy a dar comida porque se portaron mal conmigo. Ahí estamos entendiendo que no es nada hijo. ¿Por qué? Porque está actuando como alguien fuera del reino de Dios. Entonces, dice aquí, si se dan cuenta, José pasó de nómada, pasó de esclavo y pasó a nómada. Es decir, estaba en casa, lo vendieron como esclavo, pero él seguía siendo hijo, aún no estando en casa. ¿Y qué me da a entender eso? Hace rato hablaba con Chamita, compartiendo este tema con ella, y me decía, es que esto creo que lo platiqué, no me acuerdo con quién me dijo. Y me dice, es que un hijo, cuando aún tú estés afuera, y si tú dejas bien a tu papá allá afuera, aunque los demás no conozcan a tus papás, significa que eres un buen hijo. Y un ejemplo es Chami. Chami vino de Orizaba, se vino sola para acá, y no puedo hablar mal de ella en el aspecto de que se portó mal o algo así, no. ¿Por qué? Porque ella dejó bien a sus padres, aún no estando con ellos. Fue una buena hija. Ahorita es una buena esposa. Entonces, aún cuando tú no estés en casa, si tú eres hijo, vas a dejar bien a tu padre, así como José. Porque sabemos, ¿no?, que José tuvo muchas tentaciones. José fue tentado por la mujer de Potifar. Me imagino que era una mujer súper hermosa. José estuvo en la cárcel y aún en la cárcel él se podía portar mal, pero no, él decidió marcar la diferencia. Él, si veía una cama sucia, la limpiaba y la barría y la dejaba limpiecita, y a lo mejor hizo que la cárcel brillara y que todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque su mentalidad de hijo lo llevó al éxito, porque su mentalidad de hijo fue proactivo y entendía la visión, incluso de la cárcel. ¿Quién sería feliz en una cárcel? Nadie. Pero José entendió la visión. Desde que él nació dijo, no sé, claro, es un gran hombre de la Biblia, ¿no? Pero no me imagino cómo él entendió eso. Porque incluso a nosotros nos cuesta entenderlo, el ser hijo. Por cualquier cosita nos ofendemos, por cualquier cosita pensamos mal, por cualquier cosita, X cosa. Hasta creo que todos, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, José conoció a su padre, que fue Jacob, conoció a su padre, que fue Dios, y él vivió la cultura del reino. Lo que les decía hace rato, fue un buen líder en la cárcel, fue ordenado, él huyó de la tentación, fue bondadoso. Al simple hecho de cuando el faraón se le fue ese sueño dado, y él al revelárselo de que, oye, es que vamos a pasar hambre, hay que prepararnos y todo eso. No manches, David habla de que fue un hombre generoso, un hombre bondadoso. ¿Por qué? Porque si hubiera sido otro, oye, faraón, pensemos nada más en ti y en mí. Mira, vamos a hacer esto, y engordemos solos nosotros.
Pero no, él dijo, hay que juntar miles de toneladas, hay que armar bodegas. ¿Por qué? Porque la gente va a necesitar. Estamos hablando que fue un buen líder porque pensó en los demás, fue bondadoso, tuvo compasión. Y a veces nos podemos preguntar, está rica el agua. Y a veces nos podemos preguntar nosotros, ¿quién aquí tendrá 2 meses llegando a la iglesia? Levante su mano. Bueno, menos de 3 meses. Menos de 1 mes. Puro viejo hay aquí. Bueno, menos de 6 meses. Alguien que tenga llegando a la iglesia menos de 6 meses. Bueno, ahí hay 2 valientes, 3 valientes, 4 valientes, 5 valientes, 6 valientes. Hay muchos valientes. Entonces, la pregunta de esto es, ¿cómo yo me puedo afirmar? ¿Cómo yo puedo ser un hijo? Porque entendemos, un hijo es aquel que obedece a su padre. Bueno, un hijo entendido, porque hay hijos que no obedecen. Pero un buen hijo, como José, es aquel que obedece a su padre, aquel que honra a su padre. A ver, háganse un análisis en su cabecita. Primeramente, con su padre terrenal. Porque si no lo hacen con su padre terrenal, mucho menos con Dios, porque él no lo ven. Entonces, ¿cómo me puedo afirmar como hijo? Obediencia, honrar, respeto, responsabilidad. ¿Qué más? Cumplir con las actividades. ¿Qué más? ¿Qué más hacen como hijos? Pero ya tiene como 3 años que me salí de mi casa. ¿Qué más hacen? Bueno, cumplimos los deseos de nuestros padres, que es algo muy importante. ¿Cómo cuál deseo? Deseo que mi hijo sea un médico. Eres médico. Deseo que mi hijo sea músico. Voy a estudiar música. Deseo esto, que mi hijo ame las plantas. Mi hijo ama las plantas. Deseo que mi hijo sea como yo. Y ahí lo mejor eres como tu papá. Entonces, nosotros como hijos hacemos todo eso. Hacemos y aceptamos lo que el Padre nos da. ¿O acaso si tu papá te regala un par de zapatos, se lo vas a despreciar? No, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios aquí en la iglesia, también tenemos que obedecer. Tenemos que honrar a nuestros padres, incluso a nuestro Padre que es Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos afuera de la iglesia, de las 4 paredes, vamos a poder vivir como un hijo de Dios. Pero lamentablemente pasa, y hace ratito salí caminando por acá y pasó una moto, no sé si alguien la vio, de los que estaban aquí al principio, pasó en sentido contrario. Y nada más escuché que dice, ve, es esa iglesia. No, en esa iglesia, ¿cómo fue que dijo este chavo? Hay mucha, como hablaron como que de un chavo que es noviero, no sé de quién. Entonces yo dije, wow, ¿por qué la iglesia está marcada así? ¿Por qué? Porque a lo mejor es nada más alguien que viene y no es un hijo. Pero porque aquel que es hijo va a honrar incluso a su padre, va a honrar su institución que es la iglesia, va a honrar incluso al pastor de la iglesia y va a honrar a Dios. Pero lamentablemente hay jóvenes que no vivimos como hijos. Y si vivimos como hijos, vivimos súper mal. Y a veces es mejor decir, no es mi hijo. ¿Por qué? Porque estamos dejando mal a Dios. Y la palabra es clara, todos somos creación de Dios. Los animalitos son creación de Dios. Todos aquí somos creación de Dios. Pero un hijo es aquel que tiene la identidad de hijo, aquel que se siente hijo. ¿O acaso te gustaría que allá afuera hablen mal de tu papá? A mí no me gustaría, yo me dedico a bienes y raíces, pero a mí no me gustaría, no, el hijo de Silvino le aumenta los terrenos y es un sinvergüenza. No, a mí me daría pena y vergüenza. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, me llamo Silvino, tengo que honrar a mi papá porque tenemos el mismo nombre. ¿Y qué tengo que hacer? Me dan un precio de terreno y ese mismo precio voy a dar yo. ¿Por qué? Porque soy hijo de mi papá y no quiero que mi papá sea avergonzado. Entonces eso mismo pasa aquí en casa, porque aquí somos una familia, somos un grupo de jóvenes, somos una comunidad que somos hijos de Dios y tenemos una identidad.
Llegamos a la iglesia tabernáculo de Dios. Y entonces dice, cuando nosotros entendemos el propósito de la familia, aprenderemos a ser hijos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hermano, si aquí Danita y Abby son mis hermanas, y si yo un día las veo en peligro, ¿qué va a hacer un hermano mayor? Va a ir y las va a proteger. Si yo veo a Oscar y a Braulio también en un problema, tengo que ir y ayudarlos. ¿Por qué? Esta semana Leonicio con su hermano tuvieron un detalle con la moto. Y yo dije, son mis hermanos, tenemos que apoyar. Me regresé, vámonos. ¿Por qué? Porque he entendido que somos hijos. He entendido que Leonicio es mi hermano, a lo mejor no de sangre, pero es mi hermano en Cristo. Y por eso nosotros tenemos que compartir, tenemos que estar unidos y tenemos que dejar en alto a Dios. Porque cualquiera dirá, apúrale tú, avanza. Y están piti, piti, pita. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido la visión. A lo mejor ellos no tienen a Cristo en su corazón, y es muy feo cuando alguien cristiano, incluso más con el pececito, ande desesperado, ande dejando mal a Cristo y diga, no manches, si ese es cristiano, ¿para qué voy a la iglesia? Y lo más feo es de que son personas que llegaban a la iglesia y llegando a la iglesia critican a la iglesia y le damos a su lado, por su lado, a aquel que está criticando a la iglesia. ¿Qué me da a entender eso? No eres hijo. Porque un hijo va a amar y va a respetar la casa. Un hijo va a amar y va a honrar la casa. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu papá y a tu mamá si te dan 1,000 pesos semanales. No, dice, honralos, aún así sean malos y sean los peores. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Es por eso que a veces aquí vemos, uy, ¿por qué ese hermano sí está siendo bendecido? Uy, ¿por qué ese hermano sí le va bien? ¿Por qué? Porque está honrando su casa. Si te va mal, discúlpame, pero no eres un buen hijo. Majito. Ah, no, Danielita. ¿Y cuáles son las palabras que dice alguien que no es hijo en casa, con papá y mamá? ¿Qué dice? Por ejemplo, que la mamá diga, hijo, ve por las tortillas. No quiero. No manches, pues entonces ¿con qué vas a comer? Pues con tortilla, ¿no? Al menos que no te guste la tortilla. Pero aquí en la iglesia, por ejemplo, alguien que no es hijo, y yo no estoy como que, porque estamos hablando de casa, estamos hablando de sentarnos, de permanecer. Y quiero ser enfocado en casa, en la iglesia. La iglesia sé que somos nosotros. Este es solamente un edificio donde nos reunimos para poder hablar del amor de Dios. Pero aquel que no es hijo no quiero ir a la iglesia. Porque es lo que pasaría en mi caso. Yo estoy casado y que yo le dijera a Chami, ¿para qué vamos a casa de mi papá? No. Y pase una semana, 2 semanas, 3, ¿para qué voy a casa de mi papá? ¿Qué está dando a entender eso? No amo a mis papás. Pero aquel que ama a sus padres, Chamita, vamos a comer a casa de tu mamá, vamos a comer a casa de mi papá. ¿Por qué? Porque somos hijos, aún casados, vamos a casa de nuestros padres. Entonces nosotros, como hijos de Cristo, tenemos que ir a la casa del Padre también. Y esto es algo que a mí desde que supe que iba a dar este tema, lo tenía en mente. Y dice, Salmo 133, 1, dice, no hay más bello ni más agradable pero como hijo debo entender la comunión entre el cuerpo. La palabra es clara, dice, no hay nada más bello ni nada más hermoso. Queda entender esto. Incluso nosotros y la mujer más bonita, en este caso Chami, no es la más bella para Dios, porque no hay nada más bello, que es vernos como hermanos, vivir en armonía, vivir juntos. ¿Por qué? Porque de nada sirve ser la mujer más bonita, el hombre más bonito, si tú no vives en armonía con tus hermanos, si tú no vives en armonía y juntos, con paz, con alegría, y de que sí, hoy es generación extrema y voy a ver a mis hermanos. A lo mejor ya nosotros estamos creciendo y ya es como de que, chale, ya estamos muy viejos, pero vienen jóvenes que deben de estar motivados y decir, wow, ahorita voy a ver este carnal y vamos a adorar a Dios juntos y shalala, shalala, shalala. ¿Y qué me da a entender esto? De que cuando nosotros decimos no quiero ir a la iglesia o hablamos mal de nuestra casa, estamos entendiendo que no somos
hijos, no me quiero equivocar, pero si Dios lo dice que tenemos que congregarnos, tenemos que llegar, y si no estamos obedeciendo la voz de Dios, ¿somos hijos desobedientes o no somos hijos? Porque aquel que es hijo va a entender. Y aún así el pastor predica un tema que ya me sé ese tema de la luz, de que seamos la luz. Sí, yo tengo que brillar, tenemos que reflejar a Jesús. Y sí, ok, lo voy a vivir allá afuera, no necesito. Dios está en mi cuarto, Dios está en mi escuela, Dios está en mi baño. Yo tengo mi relación con Dios así bien chida, ¿no? Pero si la palabra te está diciendo, vive junto en armonía con tu hermano, congrégate. Y más adelantito en Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino como hijos. No, la neta no vayas a la iglesia, ahí nada más te van a criticar y hay gente hipócrita y hay gente, no, ¿para qué vas a ir? Te van a decir, no lleves esa falda, te van a prohibir salir los sábados, te van a prohibir esto. No vayas, mira, la neta, no manches, estás siendo un hijo del maíz, porque no apoyas. La palabra dice: animémonos unos a otros, seamos hijos entendidos, vayamos por aquellos que están allá afuera, vamos a animar. Si tú ves que a tu amiga, a tu amigo que están cayendo, que están sufriendo una depresión, ve con ellos. A lo mejor están siendo como José, a lo mejor su familia lo desechó, a lo mejor está pasando un proceso muy feo, a lo mejor no sabe ni qué anda con su vida, está en depresión. Pero sé como José, cambia tu mentalidad y ve por ellos, ve y diles, háblales de Jesús, dile, vamos a la iglesia, mira, allá te vas a encontrar con Jesús y allá hay vida, allá hay paz. La iglesia no es perfecta, pero es un hospital para gente pecadora. Y cuando entendemos eso, va a cambiar el chip. Porque lamentablemente la gente que critica más a la iglesia son gente que estuvieron de lleno en la iglesia, pero se lastimaron. ¿Por qué? Por falta de inmadurez. Pero aquel que es hijo, aquel que permanece, aquel que está firme, van a venir chismes, van a venir pláticas, van a venir a lo mejor cosas que te van a incomodar, pero tú vas a decir: Dios, no estoy aquí por gusto, estoy aquí porque entiendo que soy tu hijo, y si soy tu hijo, yo te quiero honrar a ti. Y yo por eso te decía, no significa venir a la iglesia, no estoy idolatrando este lugar, no. Porque es cierto, Jesús está en todas partes, pero la Biblia es clara: necesitan afirmarse, necesitan congregarse, necesitan estar unidos, necesitan tener paz, necesitan convivir, necesitan comunión. ¿Por qué? Porque es una forma en la que vamos a crecer. Pero si no queremos crecer, hagamos lo que se les dé la gana, porque pues yo sí quiero crecer. Entonces, ¿cuáles son las características de un sedentario, de un hijo ya sembrado en iglesia? Va a crecer junto con sus hermanos. Porque si se dan cuenta, incluso en los animalitos, aquel borreguito, aquel becerrito que se escapa de la manada y se olvida de mamá, es el borreguito más flaco, es el borreguito más débil, e incluso es el borreguito que se puede morir. Y me pasó, yo estoy en el rancho, sé de animales y todo eso, pero veo que el borreguito que se separa de su manada es más propenso a morir. Si la culebra ve a una manada junta, no se va a acercar, pero si ve a uno solo, la culebra se va a acercar, lo va a picar y lo va a matar. Es por eso que tenemos que estar unidos como hermanos, unidos como cuerpo en Cristo. Otra característica de un hijo de Dios: van a ser personas bendecidas. Y bendecidas no me refiero económicamente, bendecidas en salud, bendecidas en felicidad, que vas a encontrar la bendición en tus amigos, que vas a tener esas ganas, ese gozo de compartir de la palabra de Dios con tus amigos. Nosotros cuando nos reunimos en una casa o nos vamos a tomar un café, nuestro primer tema es Cristo, iglesia, temas. ¿Por qué? Porque queremos crecer. Pero aquel que no es hijo, ¿qué va a provocar? No vayas a la iglesia, no le hables a él, no hagas esto, ¿para qué vas allá? No, mira, de los que están en la puerta son unos ogros, el que predica te va a tirar un sablazo, no le hables a él, habló mal de ti, no hagas esto, no hagas aquello, y va a ser una persona súper negativa.
que está demostrando lo contrario de ser un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios va a buscar la unidad, va a buscar la bendición juntos. Va a quererte verte bien, no va a querer verte mal. Otra característica es, su alimentación va a cambiar. Aquí nosotros en Tabernáculo de Dios, el hermano Hugo, me acuerdo que cuando recién llegó, dice que él no tomaba café con pan. Ahorita ya todos los días toma café. ¿Por qué? Porque aquí nos alimentamos bien. Yo he intentado adelgazar, pero nada, al menos que me quiten otra muela, porque está difícil adelgazar. Y sobre todo, la alimentación espiritual. ¿Por qué? Cuando tú no tienes bien la identidad de un hijo de Dios, o estamos así en el mundial perdidos y venimos a la iglesia nada más por conveniencia a nuestros padres, porque nos van a dar permiso, ¿de qué son nuestras pláticas? Mujeres para los hombres, de drogas, a lo mejor sí de, no manches, yo quiero ser un gran ingeniero, yo quiero ser una gran maestra, y van a hablar de futuros, pero futuros vanos, futuros que la profesión se va a quedar aquí. Pero cuando nosotros nos unimos a hablar de Dios, hoy me sorprendió un chavo que estaba deschavetado y dice, es que yo me veo sirviendo, y me encanta verlo ahorita cómo está de lleno. ¿Por qué? Porque significa que está entendiendo la visión de hijo. Pero aquel que no es hijo, sus pláticas son las vanidades de este mundo. La casa de los famosos que acá. No está mal hablar, no está mal hablar, pero que no sea tu prioridad. Porque ahora que nosotros estuvimos viajando mucho a Villahermosa, a asuntos de negocios con Pola, con Isa, con Rodo, Emma, que íbamos a comprar cosas. Sí, nos echábamos nuestro cotorreo y todo, pero al final siempre hablábamos de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es nuestra prioridad. Bueno, al inicio también, pero nuestra prioridad es Jesús. Nuestra prioridad no es que si mataron a Juanito, que si mataron a fulanito, que si ganó fulanita, que la América va así, que la Fórmula 1 va así, o que no manches, de mañana en mi trabajo voy a hacer esto y que acá y que acá. No, nuestra prioridad es Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es nuestro Padre. ¿Ok? Otra, un hijo se establece. ¿Y qué es establecer? Permanecer. Alguien que es inconstante o que no es de casa. Yo no puedo poner a mi prima, oye Carito, tú vas a estar en Puerta mañana. ¿Por qué? Porque ella no es de acá, no está establecida aquí. Pero yo sí puedo decir, oye David, mañana vas a poder estar en Puertas. Dice que no, ni modo, no es hijo. No es hijo. No, pero un hijo se establece. Un hijo está en casa. A un hijo se le puede decir y no se va a ofender. A un hijo se le puede pedir un favor y no te va a poner excusas. ¿O acaso a tu mamá le ponías excusas? Sí, pero eras un mal hijo. Porque un buen hijo va a tratar de hacer las cosas bien. Yo incluso casado hace poco, mi mamá le tenían que poner una inyección y yo estaba súper atareadísimo de tiempo y de trabajo. Mi papá me dice, hijo, ¿puedes llevar a tu mamá porque estoy en Jerusalén? Y yo dije, o sea, en mi mente, en mi subconsciente, aunque ya estoy casado, dije, no puedo hacerle un favor a la pastora Damaris si incluso a mi mamá todavía no le hago un pequeñito favor, y que es por su salud. ¿Por qué? Porque es mi madre. Entonces, cuando tú eres hijo te vas a establecer, y el establecerse es eso, que aunque vengan vientos, que aunque vengan amistades no buenas, tú vas a estar plantado, vas a estar firme en casa y no te vas a mover. ¿Por qué? Porque estás ahí, siendo de bendición, siendo útil, no inútil. ¿Útil qué es? Vas a servir, te vas a involucrar, vas a empezar a llegar a casa. A mí me alegra ver muchos jóvenes que llegaron a convicción y vemos que están llegando, están participando y hablamos con ellos y no, es que yo amo a Jesús, es que me encontré con Jesús. Digo, wow, porque hay incluso jóvenes de casa que en vez de hablar de Jesús empezamos a hablar de otras cosas. O incluso en vez de demostrar a Jesús, demostramos otras cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay hijos que están bebecitos, hay hijos que crecen más. En mi caso, Emanuel nos rebasó de tamaño.
y eres más chiquito. Y así pasa espiritualmente. Hay hijos que se quedan estancados, hay hijos que no crecen, que les va mal. ¿Por qué? Porque no están honrando al Padre. Y si tú no honras, supongamos en esta casa que el Padre, se podría decir, de esta casa es el pastor Daniel. Si tú no lo honras a él, vamos más para acá. Si tú no honras a tu papá en tu casa, no vas a honrar al pastor Daniel y no vas a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo ves. Si tú no honras a tu papá y le mientes, va a ser más fácil mentirle a Dios, porque no lo estás viendo. Pero necesitamos tener esa identidad de que soy hijo de Dios. Y se nos van a revelar los secretos del Padre, y vamos a entender por qué Jesús fue así. Vamos a entender por qué necesitamos ir a la iglesia. Vamos a entender por qué hoy estoy pasando este proceso y me estoy yendo de la patada, pero estoy entendiendo por qué. Porque la palabra dice que aunque yo pase entre el valle de la muerte y de la sombra, que aunque yo pase entre el fuego y el agua, Él va a estar conmigo. Y yo entiendo que mi proceso va a salir adelante y nuestra mentalidad va a cambiar, chicos. De ser esclavos, de ser nómadas, de estar de rama en rama como el chango, vamos a entender que somos hijos y Dios es nuestra dirección, y a Dios tenemos que mirar y a Dios tenemos que ir cuando nosotros estamos en una necesidad. Vamos a entender el servicio, vamos a entender, incluso un hijo entiende lo que es la siembra y la cosecha. Y es algo que no quiero tocar porque es un tema muy extenso. Pero entendemos que José vivió como hijo en su proceso. Y a veces nosotros no hacemos eso. A veces nosotros tenemos un pequeño proceso y decidimos tirar la toalla. Yo pasé por un proceso muy feo. Como de casi un año me alejé de Dios nuevamente. Y era así como de que tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque la iglesia me lastimó, ya no quiero nada, la iglesia está hablando mal de mí, son unos hipócritas y shalala, shalala, shalala. Pero yo dije, no puedo salir de esto. ¿Por qué? Porque yo estoy con Dios. No me puedo salir de su casa, no. Y entendí una frase, que el ser cristiano es como la mafia, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque una vez que entras, ya no puedes salir de la presencia de Dios. Vas a intentar salir, vas a querer a lo mejor probar algo diferente. Para los adolescentes, por ejemplo, yo veo aquí muchos adolescentes. Yo sé que ya conocieron a Jesús, yo sé que ya se encontraron con Jesús cuando eran niños, cuando eran más pequeños. Y a lo mejor el mundo te va a querer atrapar con música atractiva, te va a querer atrapar con amigos, con noviecitos, noviecitas. Pero ¿sabes algo? Yo sé que dentro de ti hay algo que te dice, está chido y todo, pero hay algo que no me deja hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y por algo tú estás aquí sentado. ¿Por qué? Porque ya tuviste un encuentro con Dios. No estás aquí nada más por gusto. O sea, estás aquí por un propósito. Y dicen, en un grupo de personas siempre habrán altas, bajas, pero lo importante es permanecer y salir adelante. Somos nosotros. Si yo veo que Yayan está cojeando, Yayan está mal, Yayan está cayendo, ¿qué tengo que hacer? Yayan, vamos a levantarnos, Yayan, vamos, tú puedes. A veces le echamos cotorrillo, ¿no? Pero hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Los hermanos mayores, veamos a los chiquitos como nuestros hermanos menores. Isaí eso lo predicaba. Le digo, Isa, casi predicaste todo lo que me tocaba a mí, pero es que estamos en sintonía, pues somos hermanos. Entonces entendemos que Jesús es el mejor ejemplo de hijo. ¿Por qué? Bueno, Jesús es el mejor ejemplo de esposo, de hijo, de trabajador, de siervo, de ciudadano, de todo. ¿Por qué? Porque Jesús es Jesús. Jesús es la ley, Jesús es el mero, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús es el mejor ejemplo de hijo? ¿Por qué creen? Hay una canción que dice que aún sin merecerlo, Él lo dio todo por ti, por mí, algo así. Pero bueno, yo anoté aquí, ¿por qué Jesús es el mejor ejemplo del hijo? Obedeció. ¿Cuándo obedeció? Cuando Jesús le dice, de modo Jesús, aunque tú no quieras, te toca, fuiste el elegido. Y Jesús, ay papá, pero fíjate, si se puede y está en tu voluntad, por favor, que pase de mí esta copa. Pero Jesús le dice, nel pastel, Jesús,
Tú vas porque vas. Y ese nuestro papá nos dice: hijo, ve a cuidar a tu abuela. No, papá, porque a mí, mira, puedes mandar. Vas tú porque vas. Y nosotros, somos obedientes pero con un corazón lastimado. Pero Jesús fue obediente con un corazón alegre. ¿Por qué? Porque dijo: si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Y Jesús fue a la cruz. Y si les cuento qué pasó en la cruz, mejor lean la Biblia. Se los puedo decir. Sufrió latigazos, sufrió burla, vergüenza, lo desnudaron, lo golpearon, lo masacraron, le tiraban piedra, jugaron con sus vestiduras, le pusieron una corona de espinas, le enterraron una lanza y un montón de cosas. Yo hoy me lastimé con unos ladrillos. No se ve, es algo chiquitito, chiquitito. No se ve. Al rato te lo enseño. Son 2 rayitas, pero son de esas lastimaditas que con tocártela o cuando te metes la mano a la bolsa del pantalón, ¡hala! Cómo arden. Pero fui obediente, moví esos ladrillos. Pero imagínense Jesús, ser obediente para que te torturen. O sea, yo no me lo imagino, la neta, fue algo cañón, fue obediente. Jesús cuidaba la casa de su padre. ¿Por qué la cuidaba? Porque cuando vio que los mercaderos estaban vendiendo, llévese su pavito, llévese su palomita, llévese esto para que perdonen sus pecados, shalala. Llega Jesús y dice: dejen de hacer negocio en la casa de mi padre. Fue celoso con la casa de su padre. ¿Por qué? Porque honraba al padre. Él no habló mal de su iglesia, no habló mal de su casa. ¿Por qué? Porque entendió su propósito. Tercero, él llegaba a casa de su padre. Obviamente, si cuidaba la casa de sus padres, porque llegaba. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, él se desapareció de sus papás a los 12 años, me parece. ¿Por qué se desapareció? Porque él anhelaba ir a la casa del Padre. ¿A qué? Era Jesús. Miren, imagínense, Jesús se podía sentar en la roca del río y que se bajara el Dios mismo. Oye, Dios, fíjate que Mateo y Pedro y Lucas, no manches, dan un dolor en el hígado y en la vesícula. Y Jesús podía hablar eso con Dios. Jesús era Dios. Y dice, a él le gustaba ir a casa de su padre. Y quería vivir en casa de su padre. ¿Por qué? Porque era hijo. Y él llegaba literal al templo. O sea, al edificio, ahí llegaba a la sinagoga, a querer saber más del Padre, a querer interactuar del Padre. Y nosotros no queremos hacer eso. La otra, Jesús le sirvió a los demás. ¿Cuándo le sirvió a los demás? Cuando multiplicó la comida, cuando le lavó los pies a sus discípulos, cuando él sanaba, él servía. Él fue de bendición para otros. La pregunta es, ¿nosotros somos de bendición? Analízate con todo esto. Si tú eres un buen hijo, vas a imitar a Dios, a Jesús, perdón. Y la otra, él no negó a su padre y honró a su padre en la cruz. Le decían, ¿acaso eres tú el Mesías? Solo mi padre lo sabe. Y honró también a sus padres terrenales. Él no negó nunca a Dios. Él no negó que lo crucificaran. Él se entregó por amor a nosotros. Y es que un hijo va a aguantar vara. Un hijo no se va a rajar. Un hijo no se va a pelear con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a regresar chillando, como es el video de la niña. Si no lo vieron, pues ya ni modo. Pero un hijo siempre va a regresar a casa. ¿O acaso si tu papá te pega, te regaña, te vas a ir de la casa? No. ¿A dónde te vas a ir? ¿Tienes dinero para un departamento? No. ¿Sabes cocinar? Capaz si no. ¿Sabes trabajar? No. Entonces no te vas a ir de tu casa. Aquí en la iglesia, ¿acaso vas a encontrar amor allá afuera? A lo mejor sí, el amor de un chamaco, de una chamaca, que va a ser un amor de un rato. Pero si no es de Dios, se va a terminar. A lo mejor vas a encontrar felicidad en drogas, en alcohol, en muchos vicios. Pero tarde o temprano se va a acabar esa ilusión. Te vas a quedar sin dinero, luego vas a robar para poder comprar tu vicio. ¿Qué vas a hacer allá afuera? Te vas a volver mafioso para tener dinero. Te van a matar en alrededor de 2 años, 3 años o en una semana. ¿Qué vas a hacer allá afuera?
Cuando en casa tenemos todo, en casa tenemos al Padre, tenemos a nuestro proveedor, tenemos a al que nos protege, tenemos a nuestro Padre. Pero necesitamos creernos las que somos hijos, porque un hijo confía en el Padre. Y dice, ni una casa es perfecta, todos estamos en proceso. Si tú crees que eres perfecto, lo siento, pero allá en Televisa hay un escenario donde aceptan a estrellas, donde aceptan a gente perfecta. Pero aquí es un lugar donde hay gente lastimada, gente rota, que a lo mejor te van a decepcionar, pero lo importante es levantarnos y seguir confiando en Dios, porque significa que somos personas transparentes, personas auténticas. Porque allá sí, tú puedes ver en la casa de los famosos, todos bien light, todos con dinero, ganándose los premios. Pero si tú le preguntas en el fondo de su corazón si se ama, en el fondo de su corazón te va a decir posiblemente, no soy feliz. Pero tú le puedes preguntar aquí a Ponchito, Ponchito, ¿eres feliz? Sí, es feliz y es más feliz que la Wendy. ¿Por qué? Porque ha entendido que él es hijo de Dios. Yo le puedo preguntar a Marielita, ¿eres feliz, Marielita? ¿Por qué? Porque eres hija de Dios. Y puede ser más feliz incluso que la mujer del presidente, porque entendemos nuestra visión, nuestra mentalidad de que somos hijos de Dios. Y ponte de pie. Te quiero leer esto que hace rato estaba, y dice Génesis 32:24. Dice, Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera, es decir, aquí en el muslo, y esa parte se la dislocó. Es decir, Jacob estaba caminando así a lo mejor, así como cojito. ¿Por qué? Porque se peleó con un hombre y lo dislocó de la pierna. Dice, luego el hombre le dijo, déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Imagínense, Jacob peleando con un cuate, y este cuate le da en la pierna para debilitarlo. Y Jacob dice, el cuate le dice, déjame ir, Jacob, o sea, necesito ya irme, ya está amaneciendo. Y Jacob le dice, no, así todo rengo, no, dice, quédate aquí hasta que me des tu bendición, ¿ok? Y dice, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Y el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Y aquí viene mi tema, ¿por qué sin nombre? Porque cuando nosotros no somos hijos, somos esclavos, no tenemos un nombre. Yo te puedo preguntar, ¿quién eres? Me llamo Pedrito. ¿Y qué quieres ser? Lo que mi papá diga. ¿Y dónde vives? No sé, no me ubico. Ya tiene 14 años. ¿Y dónde estudias? En una escuela que está por allá. Y no sabe nada. Y tú dices, no manches, este cuate no sabe nada. ¿Y cómo te llamas? Pues Pedrito. ¿Y por qué te pusieron Pedrito? No sé, así se llamaba mi abuelo. ¿Y qué significa Pedrito? No sé. O sea, es un chavo que no sabe nada. Así me imagino a este cuate. Y por eso se llama sin nombre, porque no tenemos nombre para nada. Lamentablemente allá afuera hay jóvenes que no saben nada con su vida, solamente viven en el momento como si fuera el último, pero mal. Me quiero divertir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero no están dispuestos a ser hijos de Dios. Pero Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Y sabes quién fue Jacob? No sé. ¿Sabes quién fue Jacob? Fue mi papá. Fue el papá de José. ¿Y quién fue José? Del chavo que te hablé, del joven que te hablé, que fue vendido, que fue esclavo, que fue a lo mejor avergonzado en la cárcel, pero al final él tuvo una identidad de un hijo. ¿Por qué? Porque su padre tuvo una nueva identidad.
a Jacob su padre le dieron un nuevo nombre, se llamara Israel. Y todos sabemos que Jesús, ¿de dónde viene? De Israel, descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando nosotros entendemos eso, decimos, no, pues soy hijo de Dios, pero quiero empezar a vivir como un hijo de Dios. Israel, que antes era Jacob, cuando Dios le da ese nuevo nombre, Israel empezó a actuar diferente, empezó a actuar como el pueblo de Dios. Al final sabemos que en la actualidad hay una ciudad que se llama Israel. ¿Por qué? Porque Dios así le puso al pueblo de Dios. Son hijos de Dios. Y yo, por fe y por medio de Jesucristo, yo digo, soy hijo de Dios. No soy israelita, parezco israelí, pero no soy israelita, pero soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, Cristo fue crucificado por mí, Cristo sufrió por mí. Y hoy digo, por fe, soy hijo de Dios. Y yo quiero vivir como Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque quiero honrar a mi Padre Jesús, a mi Padre Dios. Quiero honrar a mi pastor Daniel, que es mi padre también. Y quiero honrar también a mi papá Silvino. ¿Por qué? Porque Él me dio la vida y por Él estoy aquí. Porque si no, no hubiera nacido. A lo mejor hubiera tenido otro hijo más guapo, pero le tocó a mí. Pero entendemos que somos hijos de Dios. Y yo no sé aquí cuántos hijos de Dios hay. Y te decía algo. Todos somos creación de Dios. Pero si tú no has aceptado a Dios como tu Padre, me gustaría que levantaras tu mano y alguien que es hijo de casa, hijo de Dios, se va a acercar a ti. Nadie te va a ver, nos tapamos los ojos. Pero si en realidad tú dices, la neta, nunca he aceptado a Dios como mi Padre, la neta, nunca he aceptado a Dios como mi Señor y no he vivido como un hijo de Dios, quiero aceptarlo, pero que sea convicción. Yo no te voy a decir, eres nuevo y pasa y acepta a Cristo, porque tiene que ser una convicción, tiene que ser una decisión, porque no es un juego. Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Padre. Y a lo mejor la has venido regando, a lo mejor tú has sido ese hermano que hace división, a lo mejor tú eres ese hermano que ha hecho problemas, a lo mejor tú eres ese hermano que no honra al Padre. Pero hoy te invito a que tomemos el camino correcto, porque nunca es tarde para empezar de nuevo, para poder decir, Jesús, quiero que tú seas mi Padre, y Jesús, yo te quiero honrar a ti. Jesús, yo quiero vivir como tú, yo quiero ser ese hijo aquí en la tierra, quiero ser ese embajador tuyo aquí en la tierra y poder vivir a como tú quieres. Pero necesitamos tener esa convicción en nuestro corazón, chicos. Están adolescentes y a lo mejor digan, ese Silvino, pero de verdad nos preocupan sus almas. Yo le decía a una persona, y es un pequeño, algo chistoso, yo le decía, tú dame lo que quieras que yo te lo vendo, excepto tu alma. ¿Por qué? Porque el alma solamente tú vas a decidir si se la entregas a Dios. Yo no te puedo poner una pistola y decirte, acepta a Jesús. Tiene que ser una convicción de tu corazón. Yo no te puedo decir, te doy $1,000,000 y acepta a Jesús. No, ¿por qué? Porque no lo vas a aceptar de corazón. Yo no te puedo decir, sé hijo de mi papá. ¿Por qué? Porque tú tienes un papá y lo reconoces. Y aquel que es hijo reconoce a su padre. Y si tú no reconoces a Dios, ponte a cuentas con Él. Nunca es tarde para empezar de nuevo, chavos. Jacob a sus tantos años dijo, tengo que regresar a Dios. Dame una nueva identidad. Yo a mis 19 años tuve otra vez un encuentro con Dios y le dije, Señor, límpiame, lávame y hazme nuevamente tu hijo. Sé que lo he sido, pero quiero ser un hijo a partir de ahora que te honre, un hijo que te ame y sobre todo que te sirva también. Porque he entendido que Él es mi Padre. Y sé que hay muchos jóvenes que han entendido eso. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos y solamente platica con Dios. Dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. La neta, la he regado. O dile, Señor, trae convicción a mi vida, trae convicción de pecado, porque la neta la estoy regando, pero quiero hacer las cosas bien.
Jesús, ayúdame tú a caminar. Jesús, ayúdame tú a ser un buen ejemplo para mis amigos. Ayúdame tú a ser un buen ejemplo para mi familia. Jesús, sé tú en mi vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero reconocerte como mi Padre. Quiero ver tus promesas. Quiero ver tus bendiciones, porque tú dices que aquel que ama todas las cosas oran para bien. ¿Por qué? Porque somos hijos tuyos, Señor. Y ahí donde estás, de verdad, no sé si esto te ayudó, no sé si esto te ha ayudado a poder entender qué es ser hijo. Isa hablaba de aquella persona que está como nómada. Y si tú te quieres comprometer con Dios, es el tiempo. La iglesia está creciendo, el mundo se está haciendo un caos y necesitamos gente valiente que dé la cara por Jesucristo, que está al frente por Jesucristo, que donde la gente diga yo no voy, tú digas yo voy porque quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Cristo y llevar tu nombre a donde la gente no lo ha llevado. ¿Por qué? Porque yo quiero proclamar el nombre de mi Padre. Yo quiero ser ese hijo amado. Yo quiero ser ese hijo que lleve ese mensaje. Pero solamente depende de ti. Yo no te voy a obligar. Ora, habla con Dios, platica con Él. Y si en tu corazón está, dale. Pero yo una vez decía, solo uno que haya entendido esto, más que suficiente. Yo hablaba con Chami y ella me decía, José, es que toda palabra debe ser cristocéntrica. Y es verdad, es Jesús. Jesús es el único que te va a cambiar. La iglesia no te va a cambiar, tus amistades no te van a cambiar. El único que te va a cambiar es Jesús, el Espíritu Santo. Pero Jacob decidió pelear con ese hombre, y ese hombre era un ángel de Jehová. Pero si nosotros, pueden pasar 1000 años, y si queremos seguir como esa roca y viviendo la vida que llevamos, lo siento mucho, pero hay cosas malas también. Y vivir las cosas malas sin Dios es lo peor. Porque agarrado de Dios, la palabra es clara. Puedes pasar fuego, puedes pasar agua, pero agarrado de Dios, yo tengo broncas, estoy casado, tengo responsabilidades, tengo trabajo, pero he entendido, tengo que caminar agarrado de la mano de Dios. La vida no es color de rosa, el dinero no da felicidad, incluso no todos los matrimonios son felices. ¿Por qué? Porque dinero sin Dios es destrucción. Matrimonio sin Dios son pleitos. Pero cuando tú tienes a Dios y entendemos que lo tenemos todo, vamos a vivir como hijos de Dios, gozosos, alegres, felices, contagiando a los demás, animando a los demás. Y hoy quiero orar ya para ir terminando por ti. Inclina tus ojos, tu rostro, y cierra tus ojos. Papito, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor. Te pido por el corazón de cada uno de los jóvenes que está en este lugar. Te pido, Señor, porque tú transformes, para que tú hagas ese cambio en sus mentes, Señor, en sus vidas cotidianas. Que seas tú, Señor, el que empieza a caminar con ellos, Señor. Espíritu Santo, que cuando nosotros estemos a punto de cometer un error, cuando nosotros estemos a punto de deshonrarte, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y cambie eso en nosotros. Trae una actitud de arrepentimiento a nuestros corazones. Trae convicciones a nuestras vidas, Señor. Y a partir de hoy queremos caminar
como tú lo has dicho aquí en la tierra, Señor. Que traigamos el cielo aquí a la tierra, porque queremos establecer tu reino, Señor. Sabemos que incluso Palenque está sufriendo grandes problemas, se desaparece la gente, matan a jóvenes y hacen mucha destrucción, Señor. Pero queremos que tú guardes el corazón de cada uno de los jovencitos que hay en este lugar, que sean corazones, Señor, conectados a ti, al Padre, que ellos entiendan, Señor, su propósito, que sean jóvenes con entendimiento, que sean jóvenes, Señor, que sepan lo que quieren y a dónde van, que sean jóvenes que estén conectados, Señor, con ese corazón apasionado, con ese corazón entregado y comprometido a ti, Señor, porque tú eres el único, no hay nadie más que nos va a traer vida eterna y nos va a traer felicidad, porque sin ti nada vamos a tener, Señor. Y a lo mejor hay jóvenes que están endurecidos, a lo mejor hay jóvenes que dirán: ya quiero que termine el servicio, ya quiero que acabe esto, Señor. Pero yo sé que tarde o temprano vamos a regresar a tu casa, vamos a regresar a ti, Señor, con ese primer amor, con ese gozo, con esa felicidad y con esa pasión, porque vamos a entender, Señor, que sin ti nada somos, sin ti nada tenemos y sin ti somos un cero a la izquierda, porque tú eres el que le da sentido y gozo a nuestras vidas, papito. Te pido, Señor, por aquellos jóvenes que a lo mejor no quieren nada contigo, que tarde o temprano ellos regresen a casa, que ellos regresen a tus brazos, Señor. Porque no deseamos, Señor, que les vaya mal, no deseamos que ellos tropiecen, pero si es tu voluntad y si es necesario para que ellos regresen, adelante, Señor, que se haga tu voluntad y sobre todo que el amor reine, papito. Espíritu Santo, ven tú y toma tú todo, Señor, porque todo te pertenece a ti, Jesús. Espíritu Santo, sé tú en sus corazones, Señor, que cuando ellos lleguen a su casa digan y reflexionen en esto, de que quieren ser hijos, que nos autoanalicemos si somos buenos hijos, porque yo quiero tener hijos buenos y para eso tengo que ser un buen hijo, Señor. Espíritu Santo, que seamos jóvenes que demos frutos, jóvenes que donde nos plantemos, Señor, la gente vea algo diferente y vean a tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, quita esa mentalidad de esclavo, quita esa mentalidad de depresión, quita esa mentalidad de falta de identidad, quita todo desánimo, quita toda depresión, quita toda opresión, quita todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de suicidio. Y Señor, trae espíritu de paz, trae espíritu de amor, porque somos hijos tuyos, porque tú traes paz, tú eres amor, tú eres vida, Señor. Transforma nuestras mentes, Jesús. Transforma nuestras vidas, Espíritu Santo. Toma tú el control en cada uno de nosotros, especialmente en los adolescentes que están en crecimiento, porque también son tus hijos, Señor. Espíritu Santo, sé tú en este tiempo, Señor. Sé tú en la vida de cada uno de nosotros, Jesús. Hoy con una canción y melodía de en mi adversidad.